El nuevo aprendizaje no rechaza, no separa, no divide, no juzga. Se revela en tu interior. Lo vives, te recuerdas. Recuerdas. Te vuelves a pasar por el corazón. Te colocas a ese nivel. Y te liberas de la memoria. Te perdonas. Eso ha venido alguien a ayudarte porque tú le has llamado y es la relación con la que estás. Es la persona con la que tienes una relación, cualquiera. Muy concretamente tienes un gran ayudante si tienes pareja y tienes también grandes ayudantes con tus ex. Recuerda que un ex no es como una pareja que puede durar un tiempo. Un ex es para siempre. Ahí tienes también un gran aprendizaje con los ex, todos los ayudantes que tuviste para enseñarte la unidad. Luego también es posible que tengas hijos. Estas relaciones también son interesantes. ¿Te crees que son tuyos? Esto es muy gracioso. Igual que crees que el novio es tuyo o que la novia es tuya. ¿Te crees que tú... Nosotros somos muy de lo nuestro, ¿sabes? En eso consiste básicamente el capricho, el chiste. Consiste en poner un sello y decir mío. Entonces dices, te voy a contar mi vida. Y empiezas a explicar mi vida. Dices, te voy a presentar a mis amigos. He tenido unas experiencias, te voy a explicar mis experiencias. No, si tú supieras que tú eres todo, que el mí no tiene sentido, pues nada, dejaría de poner sellos, no malas cosas. Esto es muy metafísico, pero ¿sabes cómo hemos inventado el tiempo? Pues hemos cogido un trocito de eternidad y hemos dicho mío. Me gustan las explicaciones metafísicas, pero cortas. Hemos cogido un trocito de eternidad y hemos dicho mío. Y hemos inventado la memoria. Estás ahí. Mi tiempo. Y como es mío, te crees que es lo único que hay y no recuerdas más. Por eso estamos en un trabajo de, al deshacer el yo, lo que haces es deshacer esa memoria que te limita, que te hace creer que eres quien no eres, que no te deja recordar que tú eres total, que tú eres mente, que tú eres el espacio, en donde todo sucede. Que ninguna forma te limita, ni temporal ni espacial, ni memoria ni forma física. Ninguna forma te limita, ninguna creencia te limita. Que no vienes aquí con una visión de arreglar, no sé qué, de reparar el mundo, de no sé qué. Que tú eres libre, totalmente libre. Tienes que abrirte a lo que es el verdadero amor, en el que vives, en el que estás, en el que es la verdad, en el que tú eres. Eres totalmente libre. No tienes que ser una buena madre, un buen padre, un gran profesional, ni tienes que cumplir una misión para restablecer el orden del mundo. Tú eres libre, eres mente. Estás viviendo exactamente la experiencia que tú quieres para ti. No hay victimismo. Nadie te ha hecho nada. Y esto es un
cambio de nivel en tu relación con el otro, con ese falso otro. Ahora sabes que él, ella, es mi expresión. Es otro momento de mi conciencia. Convivo desde un momento de la memoria con otro momento de la memoria. De una memoria que es un trocito grande de eternidad que yo dije, mía. Y entonces juzgo al otro. Digo, ese momento de la memoria está mal. Porque lo veo desde aquí. El ego es un software que te hace ver las cosas separadas. Es un programa. El ego no es una entidad. O sea, tú no puedes tener una relación con el ego. Hay gente que me dice, pero me toca hacer amigo del ego. Te puedes hacer amigo del Windows. Es un programa. Sea amigo de lo que quieras, entiéndeme, no vale ser amigo. Pero no hay nadie. No hay nadie ahí. Es un funcionamiento mental. Es un sistema de pensamiento. Es un capricho. Una manera de usar tu mente. En la que estás encaprichado, nada más. En cuanto te des cuenta de que es la causa de tu sufrimiento, soltará los jodetes. No, precisamente el ego es antirrelación, ¿no? O sea, el ego es lo que impide que tú tengas una relación abierta con la vida siendo que es tu eternidad. O sea, que no es que tengas que hacer amigo del ego, tienes que ver lo que es. Es un software, nada más. Hay otros que me dicen, pero tengo que integrar al ego, pero está integradísimo. No te preocupes, no hay nada más integrado que el ego. O sea, que vamos a empezar por discernirlo. Luego veremos que sin ego vives integrado. Pero primero hay que discernirlo porque precisamente el ego está muy integrado. ¿Te crees que es él? O sea, que toda entidad que tú le has dado el ego es que tú le has dado tu ser, tu realidad, y le has dicho, eres verdad. Y te llamas Jorge. O sea, que el obstáculo para mi relación es Jorge. Es una memoria, es una limitación del punto de vista, es una creencia atascada que le he dicho, mira. Vaya chiste, ahora entendí lo del chiste, ¿no? Pero porque quieres, ahora entiendes lo del capricho. Todo es voluntad. Todo es voluntad. Si me preguntas, ¿y de dónde ha salido ese programa? Porque quiero. Porque la mente que soy quiere. No es una cosa de tu persona está en la mente. Todo lo que ves, todo lo que percibes está en la mente, pero tú eres la mente. El programa te hace creer que dentro del cuerpo hay una mente. Como si la mente fuera algo que tú pudieras señalar con un dedo. Pero la mente no está en el espacio, ni en el tiempo. El tiempo y el espacio están en la mente. La mente es no local, tú eres no local. El tiempo y los espacios están en ti. Por eso sueñas, fabricas, refabricas, recuerdas, imaginas, vuelas, vuelves. Pero eres fiel a la creencia de que este cuerpo es un límite. De que nazco y de que muera.
Yo estoy aquí para enseñaros a ser totalmente infiel a esa creencia.